Imaginen por un momento la corte más espectacular de la historia, Versalles. Bajo el reinado de Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Francia se convirtió en el faro del lujo y el esplendor mundial. Piensen en los salones resplandecientes, las fiestas interminables y una nobleza que vivía para impresionar, pero mientras los espejos del palacio reflejaban banquetes y sonrisas de cortesía, debajo de esa fachada dorada latía una realidad mucho más oscura y perturbadora. En las sombras de un París que pocos conocían, se estaba gestando un submundo de ambición desmedida, envidias mortales y secretos que podían derribar un imperio. Esta es la historia del caso de los venenos, un escándalo tan profundo y enrevesado que amenazó con hacer temblar los mismísimos cimientos de la monarquía más poderosa de Europa. Un asunto que demostró que, a veces, el mayor peligro no viene de los enemigos en el campo de batalla, sino de aquellos que comparten tu mesa. Para entender esta trama, tenemos que viajar al París del siglo XVII, una ciudad de contrastes brutales, donde la opulencia de la corte convivía con la miseria de los barrios más pobres. Y en el corazón de esta red de secretos, encontramos a una mujer cuya sola presencia infundía una mezcla de fascinación y temor. Su nombre era Catherine Montvoisin, pero todos la conocían como la Voisin. Oficialmente, la Voisin era una adivina, una quiromante que leía el futuro en las palmas de las manos de la élite parisina. Su reputación era tal que las damas y caballeros más influyentes hacían cola a las puertas de su casa, ansiosos por saber qué les deparaba el destino. Pero Catherine descubrió muy pronto una verdad incómoda sobre la naturaleza humana en sus clientes aristocráticos. No solo querían conocer su futuro, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para forzarlo a su favor. Así, la Voisin pasó de ser una simple adivina a convertirse en la proveedora principal de lo que cínicamente se conocía como los polvos de sucesión. Este era el eufemismo que se usaba para hablar de venenos, sustancias letales, diseñadas para actuar de forma lenta y discreta, eliminando a un esposo molesto, un rival en la corte o un familiar que se interponía en el camino de una herencia. La muerte parecía una dolencia natural, una fiebre repentina o un fallo del corazón, permitiendo que el asesino quedara libre de toda sospecha. El negocio de la Voisin floreció. Su laboratorio clandestino se convirtió en una farmacia de la muerte, donde se mezclaban arsénico, acónito y otras sustancias tóxicas con una precisión aterradora. Los nobles acudían a ella en secreto, sus rostros ocultos bajo capas y sombreros, susurrando los nombres de sus víctimas deseadas. Ella les proporcionaba el medio, ellos ponían la intención. Era un pacto silencioso, sellado con oro y sangre. Pero el negocio de la Voisin iba mucho más allá de la simple química del veneno. En los rincones más oscuros de la ciudad, en sótanos húmedos y a la luz de las velas, organizaba reuniones secretas, misas negras y rituales prohibidos, junto a sacerdotes caídos en desgracia y otros personajes marginales. Ofrecía a sus clientes algo más que veneno, les ofrecía la ilusión del poder sobrenatural. Los relatos de la época, aunque teñidos de sensacionalismo, describen ceremonias perturbadoras. Se decía que en estos encuentros se realizaban actos impensables para invocar favores oscuros. Las damas de la corte, desesperadas por retener su juventud, su belleza o, lo más importante, el favor del rey, participaban en estas prácticas que desafiaban toda lógica y moral. Querían asegurarse el amor del monarca o la caída de una rival, y creían que estos rituales les darían el poder para controlar sus destinos. Se perdía por completo cualquier límite ético con tal de conseguir sus objetivos. Durante años, este submundo operó con total impunidad. Era un secreto a voces en los círculos más íntimos de París, un rumor susurrado en los pasillos de Versalles. Pero todo cambió cuando un hombre tenaz y decidido, Gabriel Nicolas de la Reynie, el primer jefe de policía de París,
comenzó a investigar una serie de muertes sospechosas en la aristocracia. De la Rainey empezó a tirar de un hilo, y lo que encontró fue una madeja tan enredada que parecía no tener fin. Cada arresto llevaba a otro, cada confesión revelaba nuevos nombres. El policía descubrió una lista de clientes de la Voisin que le heló la sangre. En ella figuraban los apellidos más ilustres de Francia, duquesas, marqueses, condes e incluso personas muy cercanas al propio círculo del rey. En el pánico se apoderó de Versalles. La confianza, que ya era un bien escaso en la corte, se evaporó por completo. De repente, cada copa de vino, cada plato de comida, se convirtió en una posible amenaza. Nadie se atrevía a probar bocado sin que antes lo hiciera un sirviente de confianza. Se decía que hasta los objetos cotidianos, como un par de guantes o un pañuelo, podían llevar una marca invisible de peligro, impregnados con venenos de contacto. La paranoia era total. Las miradas se volvieron sospechosas. Las amistades se rompieron y el miedo se infiltró en los salones dorados del palacio. El rey Sol, el monarca absoluto que había construido su imagen sobre el orden y el control, veía cómo su corte se descomponía desde dentro, devorada por la desconfianza y el terror. Pero la revelación más impactante, la que sacudió la monarquía hasta sus cimientos, estaba aún por llegar. Durante los interrogatorios, bajo la presión de la tortura, los acusados empezaron a señalar a la persona menos esperada, Madame de Montespan, la amante principal y favorita del rey durante años, la madre de varios de sus hijos legítimos. Los testimonios la describían como una de las clientas más leales y desesperadas de la Voisin. A medida que su influencia sobre el rey comenzaba a desvanecerse, superada por una nueva y más joven favorita, Montespan habría recurrido a todo tipo de prácticas para retener el amor del monarca. Se habló de filtros de amor que contenían ingredientes repugnantes y que supuestamente se mezclaban en la comida del rey, poniendo en riesgo su propia salud. Incluso se la acusó de participar en las misas negras, buscando influir en el destino del hombre más poderoso de Francia de formas oscuras y cuestionables. El rey Sol se encontró entonces ante un dilema imposible, una encrucijada que ponía en juego no solo su vida personal, sino el honor de toda la corona francesa. Si permitía que la verdad saliera a la luz en un juicio público, el mundo entero sabría que su corte, el modelo de civilización y elegancia, estaba en realidad podrida por dentro. Descubrirían que su círculo más íntimo, incluida la madre de sus hijos, estaba envuelto en una red de asesinato, brujería y traición. La imagen de Francia y de su propio reinado quedaría manchada para siempre. Por otro lado, ignorar las acusaciones significaba permitir que la corrupción siguiera extendiéndose, poniendo en peligro su propia seguridad y la estabilidad de su reino. Luis XIV, un maestro de la política y la imagen pública, tomó una decisión drástica. Optó por el camino del silencio. La Voisin y otros cabecillas de la red fueron juzgados y ejecutados públicamente, sirviendo como ejemplo para calmar a la opinión pública. Pero el rey ordenó que todos los documentos del caso que mencionaban a Madame de Montespan y a otros miembros de la alta nobleza fueran confiscados y guardados bajo llave. Creó un tribunal especial, la Chambre Ardente, que operó en secreto para tratar con los implicados de alto rango, lejos de las miradas curiosas. El rey hizo desaparecer los expedientes, sellando los registros para siempre, en lo que se conocería como los cajones negros. Madame de Montespan nunca fue acusada formalmente, pero su destino quedó sellado. Fue apartada discretamente de la corte, perdiendo todo su poder e influencia. Vivió el resto de sus días en el olvido, una sombra de la mujer poderosa que una vez fue. El caso de los venenos reveló una verdad incómoda, aunque detrás de los diamantes, las pelucas empolvadas y las reverencias, la ambición y la desesperación pueden empujar incluso a los más privilegiados a perder por completo su humanidad. Versalles, que hoy brilla como un museo deslumbrante, visitado por millones,
guarda entre sus muros el eco de esos susurros, de esos pactos oscuros y de esas traiciones silenciosas. Nos recuerda que la historia no es solo lo que se escribe en los libros, sino también lo que se intenta borrar. Si te apasionan estos relatos donde la historia oficial se quiebra para mostrar su lado más inquietante y humano, quédate cerca. Apenas estamos empezando a desempolvar los expedientes que el tiempo intentó ocultar. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón oscuro del siglo de oro francés. No olvides suscribirte para no perderte las próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo expediente.